Información política en semana con un cambio que hay en la Corte Constitucional y es la llegada de Vladimir Fernández Andrade a reemplazar a Alejandro Linares, quien ya terminó su periodo en la Corte Constitucional. Por esa razón, hoy la plenaria del Senado citó a los congresistas para elegir entre una terna al nuevo magistrado. 88 votos para Vladimir Fernández, Cielo Rusinque, la derrotada de esta jornada, solamente 2 votos, ni el pacto histórico la respaldó, y Gerardo Vega tuvo un solo voto. Él, digamos que no tenía el perfil por ahora para llegar a la Corte Constitucional, a pesar de que los 3 cuentan con una larga experiencia como abogados. Esto fue lo que dijo Fernández, quien asumirá ya funciones en la Corte en los próximos días. Dice que tendrá una independencia, que no importa que sea en este momento el jefe jurídico de la Casa de Nariño, pero que ya presentará su carta y asumirá su nuevo cargo. Yo creo que fue para mí muy significativo porque cuando hablé con cada uno de los miembros de los partidos, sentí que con buenas ideas, llegando a entender lo que piensan cada uno, podemos llegar a acuerdos. Yo creo que eso que pasó hoy es una prueba que nosotros podemos hacer un acuerdo nacional sobre lo fundamental, sobre el pacto fundamental, sobre los cambios que se pretenden y teniendo en cuenta la diversidad. Eso es lo que pasó hoy, por eso mi gratitud y mis palabras fueron así. Doctor Vladimir, ¿qué tareas clave, discusiones clave que se creen que hay que dar en la Corte Constitucional, debates que se avecinan? ¿Y qué le responde a las personas que dicen que es que usted es demasiado cercano al gobierno del presidente Petro? Yo lo primero que tengo que decirles es que soy una persona absolutamente independiente, el presidente me conoce así. He ejercido mi profesión de esa manera, con absoluta independencia. Que esté prestando mis servicios profesionales con mucha dedicación en este momento no hace que pierda mi independencia ni mi forma de ver el mundo. Tareas vienen muchas, seguir fortaleciendo los derechos fundamentales, seguir peleando por reivindicaciones y por llevar a construir un principio muy fuerte de solidaridad. Yo creo que son los objetivos en primer término para luchar por ellos con los compañeros demás magistrados que están en la Corte. ¿Cómo va a ser la transición? ¿Usted hasta hoy es secretario jurídico de Presidencia? Es decir, cuando acaba de jurar ya no es secretario jurídico de Presidencia. No, porque lo que acabo de hacer es en este momento aceptación. Mi cargo, al jurar la posesión del nuevo cargo, se deja de cumplir y se renunciará. Eso es algo que tengo que determinar con el señor presidente. Y otro tema, que es la pregunta aquí del colega de Caracol. ¿Qué es el acuerdo fundamental en el que insiste el presidente y varias voces de los 80, incluidos de los 88 votos que votaron por usted, dicen no entender? ¿Qué es eso? Se entiende claramente que es escuchar, que es tener capacidad de interlocución, como les dije hace un momento en mis palabras de apertura, escuchar cortésmente, saber entender la diferencia, y el país quiere reformas, el país quiere mejoras, pues hagámoslas entre todos, escuchémonos todos. Yo creo que ese es el camino que viene y en ese plan, en esa ruta, en ese objetivo se demuestra con la decisión de hoy. Doctor Fernández, ¿y cómo va a ser la construcción de ese acuerdo? ¿Cómo va a ser la construcción de ese diálogo que usted le planteó a los congresistas? Ese diálogo que ellos me preguntan y que planteé es un diálogo interinstitucional, pero ya hablando desde la Corte. El acuerdo nacional es un acuerdo político encaminado a resolver situaciones que tienen que ver con las reformas. Frente a ese acuerdo, que es el todo del proyecto del gobierno, es sobre lo que hay que construir. Ya tenemos un plan de desarrollo. Hay que establecer los mecanismos por los cuales se va a hacer realidad ese plan. Hay unos objetivos que son unas reformas que todo el país conoce. Sobre ellas hay que construir ese consenso. En eso estamos y es sobre lo que hay que trabajar. Yo creo que ustedes han visto y hay voces todas pidiendo construyas ese consenso. Yo quiero decir,
que encontré voces a favor en todos los partidos, sin prevenciones, de la mejor manera, y por eso pues estamos hoy con el resultado que obtuvimos. Antes de esta elección y durante la misma sesión, pues hubo un fuerte agarrón, llamémoslo así, entre distintos congresistas, porque esta mañana justamente la Casa de Nariño presentó un informe en donde se hablaba de que hay más de 500 candidatos que estarían inhabilitados para las elecciones del 29 de octubre. Pues bien, eso no cayó bien aquí en el Congreso, porque aseguran que el gobierno está atribuyéndose facultades que no le corresponden. La senadora Angélica Lozano hizo este reclamo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y creo que esta será la tercera vez que la hago. Para votar el orden del día con la presencia de mi amigo personal y político, el ex senador Luis Fernando Velasco, es imprescindible que el gobierno, en cabeza del ministro del Interior, aclare las facultades de policía política que está ejerciendo contra todo, se pidió, contra casi todos dijimos, los partidos se habló, esto no es transparente, senadora, porque entonces hay otros senadores que pidieron la palabra para dejar una constancia. Hablamos de referirnos a la modificación del orden del día. Le pido, por favor, senadora, ceñirse a la discusión en la que estamos. Presidenta, primero no acepto su comentario de falta de transparencia, porque las reglas de juego que eligió esta plenaria, promovido por el senador Name, fue hablar e intervenir. Yo le pido al ministro del Interior, yo no tengo ninguna intención ni de retrasar ni de cambiar la decisión de la elección de magistrado, pero señor ministro del Interior, amigo Luis Fernando, díganos, ¿por qué están ejerciendo policía política, persiguiendo al partido Alianza Verde, al partido conservador, liberal, Cambio Radical, a la ASI? ¿Por qué están señalando desde la presidencia de la República de constreñimiento al elector? Usurpó la presidencia de la República. Dígame con qué artículo de la Constitución atribuyó, se abrogó las facultades de usurpar a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. Eso fue el viernes. En cambio hoy, señora presidenta, rueda de prensa, todos los partidos supuestamente inhabilitados, alcaldía, consejo. El Estado de Derecho se respeta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la presidencia de la República? No vi eso en Iván Duque, no vi eso en Juan Manuel Santos. ¿De dónde? Senadora, señor ministro, senadora, ¿por qué le nos pide están persiguiendo? la senadora Marta Peralta una moción de orden? Secretario, me pide la senadora Marta Peralta una moción de orden. De manera sorpresiva, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se desmarcó por completo de ese informe que presentó Andrés Hidárraga y dijo que eso no estaba bien. Es un fuego amigo, sin duda, dentro de las huestes petristas. Veremos a ver qué ocurre en la Casa de Nariño con esta postura del ministro. Esto fue lo que dijo. Señor presidente, señora vicepresidente, señor segundo vicepresidente, señores y señoras senadoras, también doy un saludo muy respetuoso a la doctora Cielo Rusinski, Gerardo Vega y Vladimir Fernández, la terna con la cual hoy el Senado de la República definirá nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Doctora Angélica, usted abre un debate apasionante y yo quiero reconocerlo. Si hay algo en lo cual la democracia tiene que ser muy cuidadosa es en la definición de las reglas de juego electoral. Hay decisiones que evidentemente se pueden tomar por mayorías, pero una decisión como esas, señores senadores, señores senadoras, tienen que, en la medida de lo posible, buscar el mayor consenso. Porque con esas reglas de juego juegan todos los ciudadanos, los que hoy son mayorías, que muy seguramente mañana podrán ser minorías, porque esa es la ley de la democracia. Quienes hoy gobiernan tienen que gobernar
con la previsión de saber que muy seguramente mañana tendrán que hacer control político desde la oposición. Por ello tenemos que ser tan prudentes en el manejo del poder desde el poder. La definición de la habilidad o no de un ciudadano para ser candidato se nos ha vuelto ya parte del tema del debate político cotidiano. En muchas campañas, ustedes lo han visto, especialmente ahora, muchas veces a cambio de profundizar en principio en las propuestas de los candidatos, se inicia el debate sobre si ese candidato está habilitado o no está habilitado y se vuelve un elemento más del debate político. Aquí muchas veces en este Congreso hablamos, y el propio presidente de la República habló de la conveniencia o no de la actual estructura del poder electoral en Colombia. Como senador, usted que ha sido mi compañera, doctora Angélica, sabe que más de una vez hablé de la inconveniencia de que quienes sean las autoridades electorales representen a los partidos. Porque generalmente quienes representan a los partidos mayoritarios, y en una democracia son tan importantes las voces de los partidos mayoritarios como las voces que están por fuera de los partidos mayoritarios. Pero ese es un debate que debe quedar abierto en este Congreso. Para las elecciones del 28 de octubre debemos respetar las reglas de juego establecidas. Lo que no significa que mañana no debamos abrir ese debate, que yo creo que hay que abrirlo. La declaración que ha dado un funcionario de la presidencia siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado. Pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses, no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o que debemos transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral, y que sea el Consejo Nacional Electoral hoy, mañana ojalá otra entidad que tenga una concepción mucho más democrática, mucho más incluyente, pero hoy es el Consejo Electoral quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado. Tan ese es un tema de debate público que aquí mismo en el Congreso nosotros no podemos pedirle a los senadores que frente a una decisión administrativa del Consejo Electoral no puedan seguir el debate, porque evidentemente lo continúa. Pero ese es otro elemento. La posición del gobierno nacional frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está habilitado o quién está inhabilitado es el órgano que la Constitución y la ley define con claridad, y nosotros, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado, tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente un debate político. Por ello, senadora, no hay en la presidencia, ni es el estilo del presidente ni de los ministros, una policía política persiguiendo a nadie. Puede haber una situación de mala percepción de la función que tiene que adelantar una persona en un momento dado, pero no es una política de este gobierno. Quien define en Colombia
Las habilidades o inhabilidades de los candidatos están definidos en la Constitución y este gobierno la respeta. Con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ahora el Congreso se centra en la aprobación del presupuesto nacional. Este 18 de octubre la Cámara de Representantes avanza en la discusión y el miércoles 19 el Senado empezará a abordarla. Lo cierto es que tienen hasta el 20 de octubre o de lo contrario el presidente Gustavo Petro tendrá que sacar adelante el presupuesto por decreto y eso es lo que justamente no quieren los congresistas. Ya saben, para más información entren a semana.com en donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo.